Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo video tutorial de la serie Conmutación y Enrutamiento en redes de datos. Muy bien, en este video tuto vamos a ver lo que son las clases de direcciones IP, porque existen varias las cuales vamos a ir utilizando durante el curso que vamos a ir proyectando, pues. Y nos vamos a ir, pues. Entonces, vamos a comenzar diciendo que cada dirección IP contiene dos identificadores. ¿Para qué contiene esos dos identificadores? Bueno, pues simple y sencillamente para poder identificar la parte de la red y la parte del host, del huésped, digámoslo así. El primer identificador es el NetID, el identificador de la red, y es el encargado de identificar la red o subred a la cual pertenece. El segundo identificador es el host ID, el huésped. ¿Y este para qué nos sirve? Pues simple y sencillamente para identificar una máquina dentro de la red. Entonces, dos cosas importantísimas es identificar la red e identificar la máquina dentro de la red. En pocas palabras, NetID y Host ID. Muy bien. Ahora, tenemos diferentes tipos de clases de redes, digámoslo así, de direcciones IP. En sí son cinco, pero nos vamos a centrar en tres. ¿Por qué digo que son cinco? Porque existe la clase D y la clase E. Aquí en la presentación únicamente tengo A, B y C, pero también existe la clase D y la E. La D, ¿para qué sirve? Pues es la encargada del multicast. En otras palabras, este tipo de direcciones IP son las encargadas de optimizar la velocidad del ancho de banda de, por ejemplo, de una red. Y la clase E, que es reservada. ¿Por qué se dice que es reservada? Porque este tipo de direcciones IP prácticamente se utilizan en experimentos e investigaciones científicas, etcétera. Entonces, por lo regular, pues nos vamos a centrar en estas tres, clase A, clase B y clase C. Muy bien. Vamos a comenzar a explicar lo que son eh, lo que viene siendo la primera clase, la clase A. Aquí la tenemos. Vamos a explicar la clase A. ¿Cómo sabemos que una red es de tipo una red o dirección IP es de tipo A? Por la sencilla razón de que se identifica, dijimos que dos identificadores, NetID y HostID. Cuando tú veas en esta parte de aquí que únicamente el primer octeto es el NetID, automáticamente sabrás que es clase A. Más en la siguiente diapositiva va bien un poquito más claro el asunto. Ahorita nada más lo vamos a ver así como por cuestión de colorcitos y demás, ¿no? Entonces, clase A la identifican porque el primer octeto es para el identificador de la red y los tres octetos restantes son para el identificador del host. La clase B, los identificadores van un poquito diferente. ¿Por qué? Porque los dos primeros octetos, este que está aquí y el segundo octeto, son los encargados, digámoslo así, de identificar la red. Y el tercer octeto y cuarto octeto son los encargados de identificar el host en la clase B. En la clase C, que casi es cuando se hacen prácticas de laboratorio, etcétera, es la que más se utiliza, digámoslo así, los tres primeros octetos, uno, 2 y 3 octetos, son los encargados de identificar la red o subred. Y el último octeto, pues es para los hosts, simple y sencillamente para los hosts. Más o menos en cuestión de colorcitos y de octetos, es como está clasificado este tipo de clases, pues. Ahora, vamos a explicar más a fondo lo que es la clase A. ¿Cómo identificamos rápidamente que es una clase A? Simple y sencillamente porque el rango de redes posibles van desde 1 hasta 126. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú en el primer octeto ves un numerito que está entre 1 y 126, de inmediato dices es clase A, esta red es clase A. Ahora, aparte de eso, no olvidemos que también la dirección IP se puede representar mediante código binario. Entonces, el primer bit es 0. Ejemplo, si este octeto de aquí tiene 8 bits, pues es obvio que si ves un 0 al principio, de inmediato te vas a dar cuenta que es de clase A. ¿Por qué?
Por la sencilla razón que si recordamos una de las diapositivas del video tutorial anterior, en donde se decía que para aprender y apagar y poder transformar de decimal a binario, podíamos ver que el último, vamos a dejarlo así, el último bit dentro de la serie era el 128. Entonces, si nosotros llegáramos a aprender el 128, habría un 1 aquí y ya rebasaría el 126. Entonces es obvio que siempre va a empezar con 0, el primer bit. Ahora, el número posible de redes es 126, o sea, el máximo de redes que puedes tener en una clase A es 126, que es igual a decir que 2 a la 7 menos 2. Esto de 2 a la 7 menos 2, pues es significativo por los bits que en la representación de cuando prendes y apagas. Ahora, el cero no existe de 1 hasta 126 y 127 es reservado. Quiere decir que nunca vas a poder poner una red con el número cero. Y lógicamente 127 tampoco. Ahora, el número posible de host, o sea, todos estos que tenemos aquí, estos que son los hosts, le vamos a poner la H de host, son 16.777.214, que es igual a decir 2 a la 24 menos 2. Ok. Ahora, las redes 10.0.0.0 son direcciones reservadas y no se utilizan en la red pública. Quiere decir que esa red jamás la vas a utilizar, jamás vas a tener una dirección IP con 10.0.0 porque ya esa dirección está reservada, no se puede utilizar en la red pública. Ahora, todas las direcciones IP tienen una máscara de red y la máscara de red por defecto es 255.255.2. No es cierto, disculpen ustedes, estoy un poco distraído. La máscara de red por defecto es 255.0.0.0. Esa es la máscara de red por defecto de esta clase A. Ahora, ¿cuál es la función de una máscara de red ya que estamos en esto? Pues simplemente es la encargada de limitar el ámbito de una red. Y su función, lógicamente, es indicar a los dispositivos, digámoslo así, qué parte de la red o qué parte de la IP es el número de red, incluyendo las subredes, lógicamente, y qué parte es el host. O sea que este es como enmascarar la dirección IP, digámoslo así. Si tú ves un 255.0.0.0, quiere decir que es clase A. Aquí lo tenemos. Vámonos con un ejemplo de tipo clase A. La dirección 10.1.1.1 es una dirección del tipo A. ¿Por qué? Porque está entre 1 y 126. En el primer octeto tiene un 10, quiere decir que cumple con las características para ser de clase A y tenemos una dirección IP de tipo clase A. Ahora, ¿cómo podemos, por ejemplo, corroborar direcciones más o menos de esta manera? Más adelante veremos cuestiones, comandos y demás, ¿no? Pero por el momento vamos a ver, por ejemplo, una dirección de tipo clase A. Un comando importantísimo para poder enviar y recibir datos hacia un host, un servidor, digámoslo así, es ping. Si yo hago ping, por ejemplo, a google.com, aquí tenemos su dirección. Ahorita no me va a enviar, no voy a recibir nada, ni por nada por el estilo, pues, pero la intención es de que notemos que la dirección IP que tiene es 74.125.225.244. Quiere decir que la IP de Google es clase A. ¿Por qué? Porque está entre 1 y 126. Ok, ahora vamos a continuar acá. Vámonos con lo que es la clase B. La clase B la identificamos rapidito, así de inmediato, porque sus redes posibles van desde el 128 hasta 191 y los dos primeros bits son 10. Y ya vamos a para acá ahora, porque es de 128 a 191. Si tú ves rápidamente en una dirección IP que empieza con 128 o está entre el rango de 128 y 191, quiere decir que es de tipo clase B. ¿Y por qué dice que empieza con los dos primeros bits son 10? Porque si recordamos nuevamente, vamos en las diapositivas del video tutorial anterior, va 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128.
quiere decir que tenemos prendido al 128 y al 64 apagado. O sea que podemos tener 128 ya prendido, es obvio que va a estar hasta el 128. Y si sumamos 128 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, nos da la fabulosa cantidad de 160, 176, 184, 188, 180, 190, 191. Exactamente. Por esa sencilla razón, los dos primeros bits son 10. Ahora, si vemos, por ejemplo, que el número posible de redes es 16.382, quiere decir que podemos tener 16.382 redes posibles en esta parte del NetID, y es igual a decir que tenemos 2 a la 14 menos 2. El número posible de host, de huéspedes, de máquinas como tal, es de 65.534 igual a 2 a la 16 menos 2. Ahora, como en todos lados, hay direcciones reservadas y la red es 172.16.0.0 a 172.31.0.0, es decir, 172.16.17.18 hasta 31 son direcciones reservadas y no se utilizan en la red pública, o sea que no podemos utilizar esas redes, en pocas palabras. Ahora, ¿cómo sabemos rápidamente que es a través de su máscara de red que es clase B? Porque pues su máscara de red por defecto es 255.255.0.0. Si te das cuenta, pues al haber en una máscara de red aquí 255, bueno, mejor no lo escribo, ¿verdad? Porque soy muy mal dibujante. Al haber en esta parte de aquí 255 y aquí 255, pues rápidamente identificamos que es de clase B. Ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo: 128.22.3.44. Esa es una dirección clase B. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque tenemos 128. Aquí tenemos el net 128. Y aquí en esta parte de aquí, simple y sencillamente ubicamos rapidito 128. Ya tenemos, puede llegar a confundirse porque dices, oye, ¿y entonces por qué aquí empiezas en 22? Recuerda que esto es para la clase B, pero aquí dentro de puede haber una subred y así sucesivamente, cosas que ya iremos viendo conforme avance el curso. Muy bien, eso es en cuanto a clase B. Clase C. Antes de continuar con la clase C, vamos a corroborar por acá un ejemplito de clase B, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer un ping a una página llamada scania.com. Ahí está. Podemos notar que la dirección de esta página es 139, 122, 192.1 y efectivamente está entre 128 y 191, 139. Perfectísimo. Ok, vámonos a la que sigue. Clase C. El rango de estas redes va desde 192 hasta 223. 192 hasta 223. Eso quiere decir que en cuanto veas tú que hay una dirección IP que comienza entre 192 y 293, de inmediato tú vas a decir, esta dirección es clase C. Sencillito, ¿verdad? Ahora, los tres primeros bits de esta clase son 110. Ya todos los demás pueden ser unos, pueden ceros, pero los tres primeros deben de ser 110. Y es lógico porque si recordamos que el último, cuando prendemos y apagamos para convertir de decimal a binario, es 128 y el penúltimo es 64, entre los dos suman 192. Quiere decir que efectivamente 1, 1 y 0, porque si prendiera, pues el tercero estaríamos prendiendo el 32 y ya rebasaría el asunto, ¿no? Ahora, los números posibles de redes son 2.097.150 igual a 2 a la 21 menos 2. Es el número de redes posibles que podemos tener. Y el número de host posibles es 254, es decir, 2 a la 8 menos 2. Ahora, como en todos lados, volvemos a lo mismo, hay direcciones IP reservadas. Y en este caso la 192.168.0.0 es reservada y no se utiliza en la red pública.
Y pues ya reduciendo rápidamente, la máscara de red por defecto es 255.255.255.0. Esa es la máscara de red de la clase C. Y un ejemplo es 192.168.1.2. Rápidamente identificamos, está entre 192, sí, claro, aquí está, mira, ya, rapidito así nos dimos cuenta. Y vamos a ver por acá, vamos a hacer pinga una del tipo C, pues digámoslo así, una de las más famosísimas páginas, ¿no? Vamos a hacer ping, por ejemplo, a www.yahoo.com. Ahí está. Y tenemos una dirección que es 206.190.36.45. Y efectivamente está entre 192 y 123. O sea que Yahoo es clase C. Así de sencillo. Podemos tener, por ejemplo, otra también conocida. Vamos a ver, por ejemplo, Ping Azteca, www.azteca.com. Ahí está, la tenemos también, clase C. Esta es una página comercial de una televisora, ni más ni menos. Y si seguimos probando, vamos a seguir buscando y vamos a seguir viendo que hay bastantes, bueno, mucha infinidad de direcciones IP clase C. Muy bien, pues como pueden darse cuenta, las tres clases que estoy explicando es muy sencillito de identificar. Ya el problema, digámoslo así, problema entre comillas, porque tampoco hay que complicarse la vida. Todo lo que sea un problema tiene solución, ¿no? Ok. Es el del subnetting, o las subredes, para crear subredes, cuando tienes que hacer cálculos matemáticos, distribuir direcciones IP y todo ese rollo que veremos en los siguientes videotutoriales. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar este videotutorial en donde abordamos el tema de las diferentes clases IP. Recuerda que de la vista nace el conocimiento. Te habló Master Edgar. Dudas y comentarios, ya sugerencias y demás, ya saben, ahí en el canal. Suscríbanse, denle like. Y también, si no les gusta, también denle manita abajo. ¿Cómo de que no? Eso hace que uno se esfuerce para la próxima. El asunto es transmitir y agradar y hacer interactivo este asunto. Muy bien, pues nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta el próximo video tuto.